Dije pruebas como exámenes y me parece que las cosas deberían ser un poco más espontáneas y debería haber un poco más de lucidez por parte de, diría la prensa casi específicamente, porque el público es más lúcido con respecto a eso. Eh, Siempre cuando aparece un grupo nuevo está como si molestara y como si quisiera romper lo que hay anteriormente hecho. Bueno, eso no es más que evolución y creo que una mente lúcida tendría que sentirse bien de poder adaptarse a los cambios de las cosas. Bueno, es bueno que pienses que es un grupo compacto. Musicalmente seguramente lo es. Nosotros nos peleamos bastante. Tal vez esa sea la forma de poder seguir juntos, ¿no? Y vos me decís que en cada disco hay una evolución, hay cambios marcados. Es lo mejor que me puede pasar. El contexto cambia, las cabezas de las personas cambian, la mía cambia, no sé si sustancialmente, pero hay un sexto sentido que me hace vivir el presente. Y obviamente la realidad argentina ha tenido cambios bruscos, ¿no? O sea que en última instancia estos cambios reafirmarían una autenticidad o una conexión más verdadera con los contextos, ¿no? ¿Será que estamos perdiendo el pudor y nos animamos a mostrar un poco más nuestras partes sensibles y románticas? De todas formas, creo que es un ingrediente básico que siempre estuvo en Virus. Puede ser que las letras anteriormente no lo demostraran tan claramente o estuvieran más camufladas. Bueno, habría razones, pero bueno, yo esencialmente, y creo que le puedo decir de Julio, que tiene mucho que ver en las composiciones, somos románticos y no concebiría vivir de otra forma, ¿no? Aparte, creo que ese romanticismo que puede llegar a tomar diversas formas es lo que te da fuerzas para hacer cosas y creer en algo, ¿no? No soy místico, no tengo una ambición puntual a la cual quiero llegar. Marco metas en mi trabajo, en mi parte personal, más bien suceden las cosas. Sé lo que no quiero, pero no estoy muy seguro de lo que quiero. Y me alegra que sea así, porque, bueno, porque si supiera exactamente lo que quisiera, creo que estaría medio muerto. Lo incierto me mantiene vivo y me mantiene en una actitud de tratar de conocer, de entender y de bucear en las cosas. Y creo que eso tiene bastante que ver con un músico que en última instancia es un poco encargado de traducir visiones al presente. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Rayuela, gracias por estar acá, por esperarnos este rato, que se nos complicó un poquito con el sonido, ya va a ver afuera para cuando quieran retomar. Hoy presentamos Sin Disfraz, que son entrevistas a Federico Moura, que es de Damián Carcacha, que es investigador y coleccionista de cosas de Federico, y Marcelo Vació, que es periodista y trabaja en Warner Chappell y hizo una de las entrevistas que aparecen en el libro, que es la primera vez que se publica. Bueno, bienvenidos a la segunda edición de la Noche de las Librerías, espero que pasen por todas y gracias. Un aplauso. Buenas noches, como dijo Guadalupe, mi participación acá es una mezcla porque vengo un poco como moderador para presentar el libro y también como partícipe, lo cual me enorgullece por el tipo de participación que me han honrado y destacado en esta publicación. Vamos a comenzar y yo le quiero preguntar a Damián que nos cuente cómo fue su acercamiento a Virus, o sea, cómo fue la primera vez que escuchó a la banda y qué lo hizo convertir en fan, cómo decidió empezar a coleccionar y bueno, y ser un experto en esta banda. Bueno, buenas noches. Bueno, principalmente en mi casa se escuchaba música
muchas, mucho rock nacional, y entre esos grupos que se escuchaba había un cassette de Virus, grandes éxitos. ¿En qué año te acordás? Año 90, 91, yo era muy chico, soy del 82, así que, bueno, 8 o 9 años. 8 o 9 años. No, no me hacían dormir con Baby Gong, sino con música fuerte. Así que bueno, el acercamiento es ahí. En esa época no había internet, entonces era muy difícil conocerle la cara a los músicos o saber algo de ellos. Y bueno, había un programa llamado Rock and Roll, que emitía Canal 2. Estamos bien, voy a sacar un poquitito el sonido. Ah, bueno. ¿No acopla ahí, no? No, se los escucha bajito. Ah, bueno. Y bueno, había un programa llamado Rock and Roll que emitía Canal 2. Y bueno, pasaba historias de cada grupo cada semana. Y bueno, cuando apareció el de Virus, ahí le pude conocer la cara a ellos. Y bueno, empecé con el paso de los años a buscar material que había salido de ellos en la década del 80, que fue cuando ellos hicieron la carrera. Y bueno, muchos años después, con Mercado Libre, pude encontrar muchas cosas, pero bueno, fui conociendo gente que también coleccionaba cosas de distintos grupos y bueno, pude tener como un acercamiento a la parte gráfica, ¿no? de ellos. ¿Y te acordás cuál fue la primera canción que escuchaste que dijiste que te pegó? El Luna de Miel en la mano. Era el lado A, en esa época de cassette. Sí. El lado A de ese cassette de grandes éxitos. El primer tema, digamos. El primer tema, claro. Bien. Bueno, el libro básicamente es un compilado de entrevistas y si hay algo que caracterizó a Federico Moura fue la cantidad de entrevistas que realizó, sobre todo en medios gráficos, revistas y bueno, y publicaciones en general. ¿Con qué criterio hicieron la selección de entrevistas? Bueno, el criterio era, el archivo de Virus lo tengo de manera cronológica organizado, entonces la idea era que se cuente la historia de Virus por Federico, o sea, mientras iban sucediendo Con el correr de 2 años. Claro, sí. Y bueno, tratábamos de buscar con Roque Di Pietro, que es el editor de Vademecum, que es el que editó el libro, buscar, digamos, revistas que no sean, o notas que no sean muy conocidas, ¿no? O sea, no, por ejemplo, la revista Pelo tiene una página web donde se pueden descargar las entrevistas de la revista completa. Entonces, buscamos que sea algo medio como novedoso y tenga... que haya tenido poca difusión, o sea, algún material, digamos... Sí, revistas no con tanto... Claro, con tanto tiraje, claro, o libros que hayan levantado, digamos... ¿Y tuviste facilidad porque bueno, sabemos cuando se hace una compilación en un libro con una editorial reconocida, hay que pedir autorización al autor o a los dueños de la revista en su momento? Sí. ¿Tuviste problemas con eso? ¿Alguien te dijo que no? No, al contrario, como pasó con vos, todos tenían como el gusto de poder brindar la entrevista, la autorización, porque les parecía que Federico había sido un artista para reconocer, entonces el libro, como está apuntado de una manera, digamos seria en lo que es el recorrido de él, les gustaba participar, la idea de participar, ¿no? Bien, y en la primera parte del libro vos ponés declaraciones de la gente que lo conoció, sobre todo en sus primeros años, antes de formar la banda. Hay una infinidad de personas, no solamente los músicos que tocaron con él, los que compusieron letras, amigos, socios, no sé si hay alguna novia también, etcétera. ¿Y qué recepción tuviste también de ellos? ¿Estaban abiertos a participar? ¿Los viste? O sea, ¿qué relación tuviste con ellos? Bueno, gente muy sorprendida primero. Bueno, me dio una mano muy grande su mamá, Belia Oliva, que bueno, falleció el mes pasado, el libro está dedicado a ella. Yo tuve una relación con ella de varios años y bueno, me acercó a mucha gente que quizás era anónima para la historia de Federico en Virus, pero yo tenía ganas de contar la historia de él antes de... Cuando él empieza a cantar en Virus tenía 30 años, entonces me parecía que había una cantidad de años en su formación como artista que estaba bueno contarlo de una manera discreta, ¿no? Digamos. Sí. Y bueno, ella me conectó con muchas personas, otras, digamos, por ser de la ciudad de La Plata, él tuve la posibilidad con sus compañeros de la escuela anexa y el Colegio Nacional, él integraba el primer equipo del Plata Rugby Club, entonces
No, tuve mucha buena recepción, todos muy encantados de poder contar un poco su historia con Federico, ¿no? Que con todos había tenido, quizás, no con tanta intensidad, algunos más, algunos menos, pero todos lo recordaban muy bien a él, con mucho afecto. Así que no tuve problemas. Y armar la línea de tiempo, bueno, con su madre, que tenía 95 años, pero con una memoria increíble, que me pasaba hasta las direcciones donde había vivido él. No me costó, pero para nada. Creo que su ayuda fue increíble, por eso se lo dediqué el libro a la señora Belia. Sí. Bien, muy bien. Bueno, como no me gusta hablar de mí, pero mi participación en el libro fue porque yo en el año 82, 1982, era periodista de la revista Expreso Imaginario, que era una de las revistas más importantes e influyentes de rock en ese momento. La más importante, la que tenía más tiraje, era la revista Pero. Y bueno, y en ese momento Roberto Pettinato era el director de la revista, y siempre desde el Expreso, por más que era una revista de rock tradicional argentina, siempre quisimos promocionar y apoyar a las nuevas bandas, tanto nacionales como extranjeras, porque recordemos que en esa época ya había pasado el fenómeno punk en Inglaterra, la New Wave, y eso todavía no había llegado acá, tardó un poco, recién en el 81, 82. Entonces tomamos a estas dos bandas, a Virus y a Los Violadores, como ejemplo, como estandartes, como representantes de ese nuevo sonido, de ese nuevo estilo, de esa renovación, y Pettinato me sugirió hacer una entrevista entre los dos. Yo ya los conocía a ambas bandas porque los había entrevistado y les había hecho notas con anterioridad. Entonces, bueno, de buen grado hicimos esa entrevista que se hizo en el sótano de un bar que se llama Oasis, acaba de cerrar hace muy poco, en Callao y Juncal de la capital federal, con la idea con esa idea. Después, por motivos que sí que charlamos, la entrevista nunca se publicó. Y como se filtró una foto donde estamos todos los que participamos, estaban 5 de los 6 integrantes de Virus, faltaba el baterista Mario Serra y los 4 violadores, que eran en ese momento la primerísima formación. A raíz de esa foto se supo de la existencia de esta entrevista. Entonces primero fue Juan Provéndola, un periodista de Página 12 y otras publicaciones, que se interesó por ella. Él le hizo una nota referente referida a la entrevista, y después se comunicó conmigo Roque Di Pietro, el editor, para su publicación completa por primera vez en este libro. Bueno, un poco la idea de la nota era acercarnos a Marcelo porque él le había hecho la cobertura de un show en Virus cuando todavía no habían grabado el primer disco, entonces nos parecía interesante, digamos, la mirada de él, porque, o sea, hace toda una analogía de ese recital, cuando Virus tocaba para 15 o 20 personas, porque eran de La Plata y estaban haciendo sus primeros pasos en Capital. Cuando nos pasó el audio de la nota, bastante largo, era inaudible porque estaba en un bar que se escuchaba la música muy fuerte. Claro, yo no lo recordaba, lo escuché hace un poco justamente por esta presentación, y yo no me acordaba, pero después escuchándolo, el bar nos había cedido la parte de abajo, pero tenía la música, entonces estaban permanentemente pasando y se escucha de Police y qué sé yo qué banda, de Charly García, no sé qué, y estábamos hablando 10 personas, que claro, después de grabar eso, yo digo, ¿cómo es esta pobre gente para realizar este trabajo? Porque encima, por supuesto, se identifica quién habla. Entonces dice Juan, 2 puntos, Federico, 2 puntos, Pepe, 2 puntos. Y es difícil porque, no sé cómo hicieron el trabajo para reconocer las voces de todos. Me quedó así. Sí. Pero bueno, sí, un trabajo, te decía ayer, bastante novedoso, digamos, encontrarte con una entrevista que primero no se sabía que existía, y después cuando aparece esa foto, que fue una muestra que se hizo sobre Federico hace 15 años, digamos, saber si existía y saber que se podía desgrabar ese audio, bueno, y ser parte, digamos, de publicarse por primera vez completa. Tenía que ver también, tiene como una especie, por eso te quería preguntar también esto, la nota fue 10 días antes del Festival de la Soledad Latinoamericana, Sí. Organizado por la Guerra de Malvinas, durante la Guerra de Malvinas, y bueno,
más allá de por qué no se publicó, por qué no se habla de, digamos, en ese caso de su participación o no, porque hay como una especie de mito de que Virus y los Violadores fueron el único grupo que no participaron, no decidieron participar del festival, que tocaban casi todos los exponentes. Claro. Bueno, al respecto es un poco largo, voy a tratar de ser conciso. Por un lado, lo del festival, de la participación de las dos bandas, porque toda esta la publicación en que yo hizo que yo tratara de recordar esa circunstancia y qué pasó, porque cuando me dicen, pero no mencionan al Festival de la Solidaridad, y yo decía, ¿por qué tenemos que mencionar? Y después cuando me dicen, no, pero fue en ese momento, digo, sí, pero era como algo como que no lo tenía relacionado una cosa con la otra. No, la participación de los Violadores realmente no hubiera tenido sentido, porque era una banda que recién comenzaba y que no había grabado ningún disco ni nada, y una de las razones del Festival de la Solidaridad era llevar grupos convocantes, entonces era León Gieco, Spinetta, bueno, Charly García, qué sé yo, no me acuerdo, Raúl Porchetto, no me acuerdo quién más estaba. Era llevar grupos representativos importantes. La verdad es que en ese momento los Violadores no eran nadie, o sea, ni siquiera habían grabado un disco, o sea, no llevar un grupo totalmente desconocido. Con Virus era relativamente, porque ellos ya habían sacado un primer disco y en ese momento estaban en la agencia de Greenbank, que fue uno de los organizadores del festival. Entonces ahí, ¿por qué no participó Virus? Yo no lo podría decir, no puedo decir por qué. Con respecto a la no mención de no hablar de ese tema, puedo dar varias respuestas. Primero, porque en esa época, cuando los que nos gustaba el rock y los periodistas de rock y todo eso, con la gente de rock hablábamos de rock, no hablábamos ni de fútbol, ni de mujeres, ni de política, ni de religión, ni de nada. Entonces no era un tema de conversación. Cuando nosotros nos juntábamos con gente de rock, era hablar de música, de rock, y vas a tocar, y esto, que lo otro, y este tema, ¿con qué te inspiraste? Que sea, a nadie se le ocurría preguntar a quién votaste en la selección del 73, o qué sé yo. O sea, no era tema de conversación. Segundo, en el momento de la Guerra de las Malvinas, yo había hecho la conscripción 2 años antes. Entonces era un tema que a mí me pegaba, porque si el conflicto se hubiera extendido en el tiempo, yo era candidato a que me llamaran. Entonces no me causaba ninguna gracia. Primero que me parecía un delirio el hecho en sí, o sea, de invadir unas islas que son nuestras, pero que estaban con dominio británico y con Estados Unidos apoyando a Margaret Thatcher. O sea, eso era un delirio. Segundo, que le había hecho un gobierno militar que evidentemente lo hizo, entre otras razones, para tratar de perpetuarse, porque en ese momento tenía ya una presión social fuerte de que tenían que llamar a elecciones o irse o hacer algo. Entonces para mí era un tema traumático la Guerra de las Malvinas. Y tercero, que esto quizás sea la explicación más tonta, pero si yo hice la entrevista 10 días antes del Festival de la Solidaridad, la revista era mensual. Entonces si yo les preguntaba algo, después cuando salía la revista, era hablar de un hecho consumado. O sea, ¿qué tal el festival? Todavía no se hizo el festival. Después cuando salía la revista me decían, no, el festival, no sé qué, y ya se había realizado. Entonces no tenía sentido. Claro. Esto todo lo estoy realizando ahora a la distancia, pero fue un cúmulo de cosas. Pero pienso que el motivo principal era eso, que era como que no era tema de conversación. Claro, la cosa de ellos para no participar fue, lo que le dijeron a Greenback era que el baterista Mario Serra se había quebrado un dedo en un show acá en La Plata. Pero bueno, internamente es la desaparición del hermano de Federico, Marcelo y Julio, unos años antes. Entonces ellos de alguna manera no querían colaborar con algo que tenía que ver con la dictadura. Claro. Pero bueno, eso es un poco lo que ellos explican. Y bueno, es válido. También hay otro excusa o motivo, que ahora a la distancia parece hasta ridículo, pero Virus fue un grupo al comienzo muy rechazado por el rock. Recordemos, por ejemplo, el festival Prima Rock que se hizo en la primavera del 82, les tiraban naranjas, qué sé yo, objetos, o sea, piedras, en el medio del recital donde estaban prácticamente los mismos grupos que habían participado en el Festival de la Solidaridad. O sea que, si bien lo del Festival de la Solidaridad se suponía que era un recital por la paz y no sé qué, llevaron un grupo que la gente por ahí no estaba de acuerdo y no lo podía tirar piedra porque era el festival, estamos hablando de la paz y le estamos tirando piedras a una banda, no sé, era una situación, a veces una situación un tanto rara. Claro. Así que bueno, ese era el motivo.
Yo lo que, si bien no quiero ser, yo soy porteño, no quiero ser un porteño que le viene a explicar a la gente de La Plata lo que significó virus, o sea, no me quiero meter en ese problema. Me gustaría rescatar lo siguiente para dar un contexto. Para mí la importancia de Virus y la verdadera revolución que consiguió, que fue estética y musical y artística, fue que ellos eran outsiders, o sea, el rock argentino durante los 70 tuvo sus características particulares y fue guiado por la ideología que marcaba la revista Pelo. Entonces se hacía un determinado tipo de música, había cosas que no se podía hacer, que no se admitían, etc. Y como todo, es un grupo de gente que intercambian figuritas y somos todos amigos y estamos todos en la misma. Entonces forma un grupo con vos, después con ella, después ya forma un grupo con vos, pero estamos siempre ahí, somos todos amigos. Cuando salió Virus, que trajo este sonido novedoso, muchos dijeron, esto es el Club del Clan, vuelven a la música del 60 y qué sé yo. Y alguien puede decir que yo puedo nombrar dos bandas o dos artistas que lo intentaron hacer antes, o sea que desde el punto de vista estético y musical, lo de Virus no fue revolucionario. Stop. Por ejemplo, puedo decir Miguel Cantilo y Punch, que también es de La Plata, dicho sea de paso, muchos de los integrantes. ¿Qué pasó? Miguel Cantilo se había ido exiliado a Europa, se había ido de haber formado Pedro y Pablo, un grupo recontra hippie, digámoslo, con música, la marcha de la bronca, donde va la gente cuando llueve, a premios ilegales, o sea, lo que se llamaba música de protesta. Después se fue al Bolsón a vivir en comunidad y bla, 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 y después se fue a Europa. Y cuando volvieron con él y Robbie Pesino y otros músicos, Quique Gornati, etcétera, todos con trajes violeta, ajustadito, con la corbata finita, el pelo corto. Y todos dijeron, pero este es Miguel Cantilo, el que estaba en el Bolsón, ¿qué le pasó en Europa? Y entonces quisieron hacer una música New Wave, a donde quiera que voy, que fue muy, muy buen disco, pero como era uno de los nuestros, nadie lo criticaba. Decía, ¿qué le pasó a Cantilo? Pero nadie lo criticaba. Bien. Después Cantilo se dio cuenta que acá todavía estábamos en otra época y entonces se fue adaptando y volvió a formar Pedro y Pablo, qué sé yo qué. El otro fue Miguel Abuelo, un mismo caso, que era un músico que había hecho música psicodélica, había grabado un par de simples, qué sé yo, se fue a Europa y cuando volvió eran Los Abuelos de la Nada, con Cachorro López, que había tocado bajo con negros, literalmente jamaiquinos en Londres, un joven Calamaro, bueno, estaba después Basterrica y qué sé yo qué. Y también con un sonido que eran ritmos nuevos, reggae y qué sé yo qué sé cuánto. Pero también era uno de los nuestros. Entonces, estaba todo bien. Pero Virus no era de los nuestros. ¿Quiénes son estos tipos? O sea, ¿quién los conoce? ¿Y qué nos vienen a explicar que hay que revolucionar la música, que hay que hacer rock moderno, bueno, la estética, qué sé yo? Claro. Y eso es lo que yo rescato, que ellos rompieron con eso y bueno, y lograron salir adelante. Por eso desde el Expreso también los apoyábamos, siempre los apoyamos, porque era una banda que venía a renovar algo, a traer un sonido nuevo y a nosotros nos parecía que estaba bien. Bueno, Federico había vivido en Europa 2 veces antes de hacer Virus, y vivió en Brasil, o sea, agarró un montón de cultura, digamos, europea, y bueno, cuando vino en el 81, también como que explotó todo eso que él había hecho como un efecto esponja, claro, ¿no? Digamos, entonces... Claro, pero perdón, eso era lo que pasaba a todos los que se iban a Europa, ¿entendés? Porque veían otra cosa, lo que estaba pasando allá, y cuando venían acá querían, hacer lo mismo, claro, y se encontraban con otra realidad. Claro. Y bueno, y Federico también explotó la parte estética, él tuvo un negocio de ropa, en el que no era que vendía ropa, sino que la diseñaba, digamos, hacía ropa exclusiva, digamos. Bimbo tenía una remera determinada que vos la comprabas y había una sola, o sea, hacía pantalones, hacía accesorios como cinturones. Claro. Bueno, eso fue otra de las revoluciones, porque si bien todos los grupos se luquean, o sea, y en la década del 70 también había una estética, pero era la estética de la no estética, o sea, nadie decía se visten con el jardinero, con no sé qué de jean, no sé qué, porque se lo dijo un diseñador, era porque era la estética y el corte de pelo del momento. Pero del Virus no, estos tipos se visten así
deliberadamente, o sea, adrede, y se cortan el pelo así, lo hicieron a propósito, y se maquillan a propósito, ¿no? Claro. Desde el primer año tenía un peluquero y una claro, era todo, o sea, pero esto no es música, o sea, los músicos tienen que tocar, no ir a la peluquería, claro. No bañarse, así que bien. Pero bueno, un poco lo que se quiso contar con Sin Disfraz era eso, también esos primeros años de Federico, desde la adolescencia hasta formar Virus, cómo fue todo ese proceso en el que él va conociendo todas estas culturas y bueno, no solamente la parte musical, ¿no? Sino toda la parte estética también que vos nombrabas. Bien, bueno, antes de ir al momento en que le damos participación a los asistentes, me gustaría, si podés, poner un fragmento del reportaje, de este famoso reportaje inédito, para que ustedes, bueno, lo escuchen a Federico y después escuchen el audio, claro, el bullicio con el que tuvieron que lidiar esta pobre gente para hacer la grabación. Claro, este fragmento es que en un momento de la charla, en realidad yo le iba a hacer mención, pero fue uno de los violadores. Virus tenía una canción que nunca grabaron, que se llamaba Grupos Argentinos, y la letra decía: de los grupos argentinos no me importa un pepino, aburridas sus canciones, causas de sus pretensiones. Y era un ataque, obviamente, contra el rock nacional en ese momento. Entonces era, digamos, si la nota estaba pensada, concebida para que los dos grupos, digamos, dijeran, no, el rock nacional, esto, que el otro, bla, 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 era nada, gracias. O sea, era la excusa perfecta. Y me encontré, y los Virus también los violadores se encontraron con un Federico que dijo, no es tan así, en realidad esto está dedicado a los managers, o sea, como ya trató de suavizar un poco la situación. Y entonces, bueno, vamos a escuchar por favor ese fragmento. Y porque después de grabar el long play, nosotros no queremos decir que somos un nuevo grupo. Y hay nuevos grupos, claro, pero dice algo así como... ya nos tienen que respetar más. Claro. Entonces tenés que marcarle vos, porque si no la pata no te la levantan de la cabeza. Entonces si vos te promocionás como un nuevo grupo, vas a ser siempre la idea del grupito que quiere salir desesperado. Simplemente, claro, aparte que es un testimonio que más que para dejarlo grabado tiene más valor o más sentido para decirlo en vivo, como para crear un clima en ese momento. Claro, pero de alguna manera la tira de huevo a los grupos. En vivo lo tocamos. Claro, hay una tirada de huevos hacia los grupos. Hay una tirada de huevos que la creo totalmente. Sí. Lo que pasa es que me parece que nos parece que no es bueno, digamos, decir y nosotros acá podemos porque eso, sino decimos lo que pensamos nosotros y no nos preocupamos en dedicarle una canción a los otros, ¿viste? Decimos lo que nos preocupa a nosotros. Ya cuando fue necesario decir lo que los otros hacían para mostrarse uno, se dijo. Ahora, eso es lo que nos importa a nosotros, no preocupar en dedicarnos a criticar a Charly García, a León Gieco. Yo tengo otras cosas que decir que estar pensando en eso. Pero cambió tu idea del momento en que compusiste, ahora que estás, que conoces a esa gente a la cual dedicabas en parte el tema. ¿Ha cambiado tu mentalidad? No, pero están malos. Bueno, no fue contra todo el rock nacional, no porque no lo pienso, sino porque fue dirigida exclusivamente a la unión de Manal, a la unión de Almendra y a la posible unión de Los Gatos. Como diciendo que me parecía terrible realmente que se pusieran esfuerzos y guita y producción en producir algo ya pasado, viejo, me parecía terrible, como todo. O sea, no me hubiera expuesto a criticar. Si me cambió la idea con algunos músicos, también. O sea, no me cambió mi idea con respecto a su música. Pero de repente yo por ahí, a través de su música, algunos me los imaginaba casi mogólicos, por ejemplo. Es una forma de decir. Sí, comprendo. Y de repente no eran así, sino gente piola que por ahí estaba muy agarrada a su carrera y con miedo, ¿viste? Con cierta seguridad en lo que estaba produciendo y con miedo, ¿viste? A romper. Bueno, ese fue un fragmento para que, escuchen la voz de Federico y vean el trabajo titánico que hizo esta pobre gente para hacer la transcripción del libro. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, participar. Menos de política, religión, sexo. Pueden hablar de lo que quieran.
Y fútbol tampoco. Bueno, del mundial puede ser. Mira. ¿Hablo primero? Desde el desconocimiento de Virus, porque no conozco tanto, pero de haber leído una tesis sobre el rock nacional, digamos, lo que dice esa otra tesis que habla más de ese rock nacional, de protesta y con temáticas que, o sea, que se dan en Buenos Aires, pero son temáticas muy como campestres. La idea es que Virus era visto como un grupo cheto, digamos. No sé si lo digo bien, pero que había como eso, un salto, que los que ya estaban, los veían como estos chetos que no se comprometen con... Claro, es lo que yo mencioné de eso, del outsider, o sea, de que nosotros somos un grupo y nos vestimos y nos juntamos, hacemos este determinado tipo de música y vienen estos pibes, no sé, de La Plata, de Citibel, no sé de dónde, con una estética, remeritas y zapatillas no sé qué, y qué nos quieren contar, qué están haciendo, por qué nos invaden, por qué no van a jugar al fútbol al potrero de enfrente en lugar de venir acá. Entonces eso fue un poco lo que pasó. Y sí, y eso, mira, te voy a decir, mucha gente no lo sabe, ahora bueno, se sabe todo, pero en ese momento, en diciembre de 1980, vino a la Argentina The Police, y en ese momento ya habían sacado el tercer long play con The Du 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 de Da Da Da, y acá no lo conocía prácticamente nadie, y los pocos que lo conocían eran chetos. Entonces yo fui al recital de Obras, que en ese momento estaba haciendo la conscripción, esa es otro anécdota que algún día voy a contar, si la quieren escuchar, y sí, era un recital de chetos, o sea, la gente que iba era todo de Olivos, de Belgrano, de zona norte, que era la que escuchaba The Police en diciembre del 80, y muchos periodistas criticaron ese show como diciendo, vienen estos inglesitos rubios, qué sé yo, a hacer esta música para chetos y bla bla bla. Claro, después cuando The Police se convirtió en The Police, que se querían meter abajo de la tierra, pero en ese momento esa era la imagen. Y Virus sí cayó un poco, eran un poco de lo que vos decís. Se decía como que tenía una frivolidad Virus por la música bailable, esta música que él decía, claro, tipo música del Club del Clan, pero su letrista, que era el que hacía las letras con Federico, era un sociólogo, un tipo que había trabajado en el Ditela en la década del 60, un tipo, claro, Roberto Jacobi, y ellos la protesta de alguna manera como la camuflaban en letras que parecían que tenían como un descompromiso, era como letras que combinaban para pegar con la música, pero tenían un montón de mensajes. Hoy nos reíamos, estaban en contra de las grandes marcas, por ejemplo hizo una canción sobre los cigarrillos, que las marcas de los cigarrillos no están, o sea, están en un juego de palabras. Soy moderno, no fumo. Soy moderno, no fumo. Y bueno, canciones en contra de la realidad que existía en ese momento. Sí, esa realidad, claro, de esa realidad, sobre la política y las cosas sociales, pero claro, como la música era bailable, parecía como que era una cosa medio frívola, pero... Claro, y otra, sí, perdóname, ahora te dejo. Otro tema, por ejemplo, era que en ese momento, en los recitales de rock no se podía bailar, o sea, la gente estaba sentada en una butaca, en una silla. Si se paraba era una chica que solo se paraba, entonces era algo pintoresco, pero no era algo permitido, era algo pintoresco. Y bueno, y Virus fue uno de los primeros grupos que sí, que en los recitales la gente se paraba, aunque hubiera sillas, se paraba y bailaba, porque era eso. Entonces eso también fue un shock, como diciendo, todo esto que estamos diciendo, encima la gente baila, tan loco. Sí. Lo que yo quería decir tenía que ver con eso, porque hay un libro de Roberto Jacobi, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno. El deseo nace del derrumbe. El deseo nace del derrumbe, en donde habla de la primera etapa de Virus y cuenta que para ellos un poco, que aunque parezca ridículo, Virus sacó un montón de cosas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota porque le llamaba la atención que se bailara. Le parecía que la revolución estaba en el baile, en el movimiento de los cuerpos, después de la dictadura, como volver a encontrarse y la felicidad. Y que nada, que era como una parte de esa, para ellos bailar era re político. Exactamente. Que se levantara.
una manera de expresar también, además de la música, con el baile. Pero que no tenía que ver con el descompromiso, ¿no? Digamos, también muy comprometido. ¿Alguien más? No sé, ¿alguien más? Yo quiero hacer una pregunta porque yo no estuve en la época de Virus acá en La Plata, no llegué a conocer ni la moda, ni la sociedad y todo, pero sí siempre la gente me dice que Virus era como los Kraftwerk, por ejemplo, la banda esta alemana. Entonces, por ahí vos que sos tan fan, la pregunta va si hay una conexión realmente con esta banda y si fueron influenciados. No, sí, él musicalmente, en la parte de estética, lo que él decía de los viajes de Federico a Europa. O sea, él veía, no solo por el rock, sino por él organizaba desfiles de moda cuando tenía su negocio de ropa, porque le gustaba mucho el tema de poner la ropa, digamos, como esto, el expresarte a través de la vestimenta. Por eso él diseñaba ropa exclusiva, digamos, un pantalón, una remera, o sea, todo para que la gente no se cruce en el centro con la misma remera, diga, mirá, vos compraste ahí. Entonces, claro, entonces diseñaban los cinturones, eran todo con... Ella tiene uno de Federico. Y la música, en la época que él viene acá, a Argentina, para integrarse a Virus, que ya estaba armado, digamos, cantaba Julio Moura, que era su hermano, y una chica que se llamaba Laura Gallegos. Cuando él viene, lo que les hace escuchar es B52, que no era conocido, era el primer disco, y una banda llamada Devo, que no es muy conocida, pero bueno, era un techno punk, digamos, era como un punk con teclados. Entonces, eso es lo que él les hace escuchar y le dice, esto es por acá. O sea, más allá de que las canciones ya estaban el 80% compuestas, él trae las suyas y dice, bueno, me parece que lo que no se escucha acá es esto y hay que ser novedoso, porque si no, estamos como haciendo lo mismo. O sea, el rock nacional, como contaba él, estaba bastante en una situación, digamos, en base a la dictadura, como de protesta, ¿no? Una cosa más hippie. Entonces, a él le pareció que iba por ese lado, pero no con esa banda, ¿no? No, Kraftwerk su grupo alemán estaba más asociado a la tecnología, el que sí tiene influencias y fue importante para él fue, por ejemplo, Daniel Melero. Pero en el caso de Virus, no, eran estas bandas New Wave, sobre todo Devo y eso. Que ya la New Wave en Estados Unidos, bueno, y después también en Inglaterra, tenía ese componente de estética, de los peinados y la vestimenta, el maquillaje y qué sé yo, que acá todavía no había entrado. Y bueno, eso fue otro de las revoluciones, de las novedades, digamos, que impuso Federico. Sí, después cuando Virus ya es un poco más exitoso, que se pone un poco más pop la música, Art of Noise era la banda que más escuchaba él. Incluso los recitales de Virus empezaban con una canción de Art of Noise y cuando terminaba arrancaba el primer tema de Virus, salía en escena, pero siempre empezaba con un tema de Art of Noise, que era... Tenía un gusto muy diverso Federico, pero te digo, en cuanto a lo que él sí podía, quizás tenía alguna reminiscencia a la música de Virus del 84 al 87, ese grupo en particular, que no tenía cantante, pero bueno, eran muchos sonidos de teclado, digamos que si escuchás Virus... los podés identificar, para reconocer. Sí. Nada, sé que me llamó la atención que diga que se juntaron con los violadores. Porque yo he leído un libro que Phil lo critica, o por lo menos cuando sale después a escena en unos conciertos, lo critica que, como diciendo, ahora vienen los poquitos del virus. Sí, hoy hablamos de eso. Bueno, llama la atención que hayan estado juntos, porque hace un momento estaban los violadores no eran nada. Exacto. Bueno, esa anécdota que él ahora la puede desarrollar ocurrió años después. Esto era muy al comienzo. Y digamos, ambos grupos, sobre todo los violadores, necesitaban tener exposición y ser conocidos. Entonces, los violadores, digamos, intentaban tener una actitud contestataria, qué sé yo, contra los demás, pero no contra Virus, que no era un grupo tan fuerte en ese momento, ¿entendés? Vos cuando querés... Ellos también se fijan, acá, bueno, muchas cosas se copian, sobre todo el tema punk. Acá la verdad que me perdonen, a mí me gusta mucho el punk, pero acá el punk no tiene nada que ver, no es un fenómeno argentino el punk. Que guste el punk, que haya grupo de punk, está todo bien, me gusta, pero no es algo autóctono, o sea, que tenga una raíz, la verdad es esa. Entonces, ellos se fijaban en lo que habían hecho los Sex Pistols,
que habían participado en un programa de televisión y habían puteado, o sea, habían dicho fuck you, no sé qué, que en la televisión inglesa eso estaba recontra prohibido, o sea, no se puede decir ninguna mala palabra de ninguna manera. Y los tipos en vivo dijeron eso e insultaron al tipo que los estaba entrevistando y fue un escándalo. Al día siguiente todos los tabloides hablando de eso, pero era lo que querían lograr, ¿entendés? O sea, nos invitan a un programa de televisión, como que los invite, no te voy a decir un Telegram, pero viste a alguien así mainstream y que vos, en lugar de decir, ok, aprovecho esta oportunidad para salir en televisión, lo puteo, digo, vos, date a la puta que te parió, ¿entendés? Entonces, los violadores después quisieron adoptaron esa actitud. Pero eso lo tenés que hacer con Mirta Legrand, ¿entendés? Con Chiche Helblum, no lo tenés que hacer con el pibe que pide limón en la calle, porque eso no es ningún mérito. Entonces, bueno, y lo que vos contabas... Vas a hacer referencia al festival Rockin' Valley en Mar del Plata, que dice, no queremos la luna de miel de los maricones, dice. Y Federico está en el libro, le contesta cuando le preguntan, dice, yo los apoyé mucho cuando empezaron, especialmente, más allá que no hace mención en particular a la nota, dice, pero compartimos mucho al principio, pero no me sorprende la actitud de él. Dice, a mí me interesan más los sueños que hablar mal de otros grupos. Dice como, la cosa no entra porque lo que vos haces referencia es el nuevo festival que Luca los presenta como ahora vienen los putos de Virus. Sí. Pero bueno, Federico también no entraba en eso. Me parece que lo de Luca y Pil tiene un poco que ver con lo que él dice, una cosa así como de querer llamar la atención, exactamente, ese es el término. Pero bueno. Tengo una pregunta para vos como investigador, como reconstructor de la historia más que como fan. Sí. ¿Qué, justamente a la hora de reconstruir la historia e investigar, qué dato te llamó la atención, algo con lo que no contabas, casi anecdóticamente, que podés contar? Si es que lo hay, o capaz que la investigación fue plana y profundizaste más de lo que ya sabías. No, me llamó la atención que Federico era muy curioso y era muy creativo en lo que haga, ¿viste? Porque no solamente, ¿viste? Como ya te digo, como contaba, empezó a cantar a los 30 años, ¿viste? Y no era que la música para él era como su vida. La mamá me contaba que cuando él volvía de la escuela, el padre le había regalado unos auriculares, eran enormes en esa época, y se ponía a escuchar long play de música clásica. Decía, mamá, déjame, ahora voy a comer, quiero determinar qué quiso decir el tipo con la música, no investigar los sonidos en sí como para incorporarlos como músicos, sino quiero saber qué habrá querido decir el tipo con esto, viste que la música clásica, viste, tiene un vuelo, y cuando hizo Ropa lo mismo, y cuando jugaba al rugby lo mismo, tenía como esa cosa de entregarse a hacer todo y que sea muy, muy perfecto. Eso me llamó la atención, porque viste, un poco lo que decía el músico antes, más viste del rockero, enchufo, toco, no me baño, la remera rota, y lo de Federico iba por otro lado. Claro, me llamó eso la atención, muy curioso y muy creativo, ¿viste? Y especialmente en la época que hacía Ropa, cuando él empieza con Virus, una clienta que él tenía, Adriana San Román, él le hacía el vestuario, durante 7 años le hizo el vestuario a él de recitales que por ahí tocaba en obras o tocaba en un boliche para 25 personas. Entonces, digamos, ese cuidado estético, Adriana San Román fue la manager de Charly García muchos años. O sea, digo, una persona que estuvo vinculada con el rock y entendía perfectamente lo que él quería. Y, digamos, pues fíjate que no solamente por cantar o hacer canciones, sino por expresarte a través de la ropa o movimientos, ¿viste? Que eso después, hoy por ahí nos parece más familiar, ¿viste? Verlo, y más con internet, que vos podés ver a un tipo que hizo un recital, ahora mismo lo podés ver. En esa época, ¿viste? Para un grupo corto de gente, digamos, que él quiera llegar, aunque sea, por más que sean pocos, me parecía muy, muy bueno. Eso. No sé si la gente de la librería Rayuela quiere dar por concluido la presentación. Bueno, otra pregunta. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos para recopilar tantos datos? Y también cómo llegaste a conectar con Marcelo, digamos, cómo te enteraste que había una entrevista que no estaba, digamos, conocida, por así decirlo. Buena pregunta. Bueno, el investigador, yo investigué a Federico 30 años, ¿viste? Yo cada detalle, cada cosa que me lo anotaba, ¿viste? Todo. Entonces,
en determinado tipo de momento con un amigo quisimos hacer una exposición de fotos de Federico. Entonces empezamos a investigar el tema de los fotógrafos en la época del rock argentino, que claro, se conoce siempre al que le hace la nota, pero ¿viste? El que hizo la foto está así chiquito en la primera página. Bueno, empezar a investigar quién tenía fotos, quién las guardaba. Bueno, por ejemplo, muchas Hilda Lizarazu, por ejemplo, la cantante de Mal Rey. Entonces, ¿cómo se llama el que les hizo la foto? No, María Martínez. María Martínez. Sí. Bueno, llegamos a esa foto, entonces dice, bueno, la anécdota es que es en los grupos, una nota que no salió. ¿Cómo que no salió? Bueno, quedó con los años eso de, bueno, ¿quién le habrá hecho la nota? Sabíamos Marcelo Gassio, yo ya lo conocía a él de hace muchos años. No personalmente, pero bueno, nos conocíamos. Yo... Perdón. Pero, bueno, en esos 30 años de investigación apareció esa foto. Y cuando empezamos con el libro, Roque Di Pietro me dice, mira, yo lo conozco a Marcelo Gassio. Digo, él le dice una nota que me cuente algo de la nota. Y me contesta un mail diciendo, él tiene el audio de la nota. Así que, nada. Sí, no, bueno, yo en esa época cuando hacía reportajes los grababa todos en cassette, y en algún momento, esto fue antes de la pandemia, me agarró la loca que yo dije, bueno, los voy a digitalizar. Entonces yo tengo todas las reportajes que hice los tengo en MP3. Entonces cuando me lo pidió dije, sí, como no, y dije, send, y se los mandé. Entonces, me lo mandó como si fuera... Claro, ¿viste? Diciendo, va a tener que buscar no sé dónde en el ropero de la madre a ver si encuentra el cassette. Y yo dije, sí. ¿No? Claro, yo pensé que era algo, pues siempre cuando me pasaba con el libro, hola, ¿tenés alguna foto de Federico? Y debo tener una foto de alguna caja, pero yo me mudé 10 veces, que yo, y por ahí te contaba a los 6 meses, una foto y... Ah, en esta no está Federico. Bueno, entonces eso, lo que te chocaba durante 30 años, como gente decís, no así tengo. es fácil investigar, viejo. Claro, bueno, una cosa es ser... Es lo que diferencia a los profesionales de los amateurs. Pero bueno, no, la verdad que me acuerdo cuando el momento en que me llega el audio y lo empiezo a escuchar, mi hija en ese momento empezaba a hablar y era... ¡Cállate! Bueno, así que dijo la primera palabra, dijo, papá, por primera vez, cállate. Sí, lo tengo todo ligado, pero bueno, sí. Peor si hubiera sido un cassette que tenías que rebobinar. Bueno, eso era lo que, así era como había que desgrabar en ese momento, una pesadilla, ¿no? Bueno, así desgrabé la nota con la Lomir también, bueno, porque claro, yo conseguía, la gente daba el cassette antes, cuando tomaba el cassette. Bueno, lo copio y te devuelvo, quédate, no, para verte a la gente, no, esto no tiene, pero bueno. Así me quedó el archivo y bueno, me van a echar de mi casa con todo. Pero bueno, eso un poco. ¿Estamos? ¿Alguien quiere saber algo más? No, bueno. Bueno, Guada. Quiero agradecer a Guada que vine como cliente, yo soy cliente de acá de hace años y voy siempre a la misma parte de libros de rock. Y justo vine, veo el mío, ya estaba con mi hija. Y nos pusimos a charlar, había un taller de poesía para niños. Que vine con mi hija en vacaciones de invierno, nos pusimos a charlar, ella me dice, yo soy la compañera de Marcelo, ¿qué? Bueno, qué sé yo, vamos a presentar el libro acá hace como 4 meses. Y bueno, nada, yo les quiero agradecer a todo Rayuela porque la verdad es un honor, porque soy cliente hace muchos años, cuando estuvo por todos lados, acá en la plaza, por acá por las adyacencias, y para allá, bueno, después que la vuelta me pierdo, claro. Estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 40 años y él dice, esto fue hace como 4 meses, ¿no? Pero bueno, en el siglo XXI es esto. Así que nada, eso, quiero agradecer el espacio, el momento, bueno, a Marcelo. No, el agradecido soy yo, porque además tuve el gusto de ver que en las críticas que se hicieron del libro se destacó esta famosa entrevista que yo la daba por perdida, como un detalle del pasado, y que se destaque como una de los hallazgos del libro, así que les quiero agradecer, sobre todo por haberse tomado el trabajo de la desgrabación. Me ahorraron un trabajo a mí, así ahora lo puedo leer y digo, mira qué interesante esto. Así que bueno, y muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias por venir. Me cortaron el micrófono. Es así. Ahí está. Me censuran por todos lados.
No, agradecerles que hayan venido, escucharlos a los chicos, agradecerle a Damián, que fue así, nos encontramos de casualidad, ¿cómo que vos sos el autor de ese libro? Y a Marcelo, que lo obligué. No le di mucha opción. Gracias a todos por venir y a pasear y a comprar el libro que nos piden para firmar. Gracias. Lo tenemos.